Hola chicos, muy buen día para todos. Hoy culminamos con lo que es el repaso ya de los temas ya antes explicados para que ustedes puedan recordar cómo se desarrolla cada tema. Bien, continuamos con el tema, lo que es la expansión y la crisis de la República. Esta expansión de la República se presenta durante la época de la República, ya que Roma da inicio a lo que es la conquista de la península itálica y también la conquista de extensos territorios del Mediterráneo. En el Mediterráneo occidental, los romanos se impusieron tras un largo conflicto que se enfrentaron a los cartagineses en las guerras púnicas del año 264 a.C., ya que los romanos ocuparon gran parte de lo que es la península ibérica y convirtieron a lo que es Cartago en una provincia de Roma, en la cual también ocuparon lo que es un amplio territorio desde lo que es el norte, desde desde lo que es los Pirineos hasta lo que es Centro Europa, llegando a que en el Mediterráneo Oriental ya lucharon en su momento con lo que es contra los macedonios, en la cual conquistaron lo que es Grecia y algunos territorios de la costa asiática en su momento. Aquí hay un mapa donde pueden observar lo que es la expansión territorial de la República, donde se representa lo que es el territorio controlado por Roma, las conquistas de los romanos en el año 120 a.C., las conquistas de Roma también en lo que es después del 120 y también son sobre las conquistas de César en sí. Bien, ¿qué son las guerras púnicas? Las guerras púnicas en sí se representan en que enfrentaron a los romanos con los púnicos o cartagineses, es decir, que estos habitantes de esta ciudad de Cartago estaban situadas en el norte de África, en la cual abarca lo que es un conflicto que comenzó siendo favorable para los cartagineses que estaban dirigidos por Aníbal en el año 247 a.C. Este era un general cartaginese que ha pasado a la historia como un gran estratega. Tras conquistar lo que es gran parte de la península ibérica, Aníbal intentó también conquistar toda la península itálica, atravesando a los Alpes con un ejército de más de 60.000 hombres y numerosos elefantes, en la cual obtuvo tres victorias importantes, la de Trebia, la Trasimena y también lo que son Canas. Finalmente fue derrotado por los romanos dirigidos por estos africanos en lo que es en la batalla de Sama. Tras lo que es esta derrota, Aníbal se refugió en otros reinos y acabó envenenándose para poder evitar caer en manos de los romanos, a los que según la leyenda su padre le había hecho jurar odio eterno en su momento. Aquí hay una representación de lo que fue este general, lo que es Aníbal, sobre un elefante. Luego de esto se conlleva lo que es la crisis de la República. Esta simplemente se da lo que es que las conquistas llevadas a cabo durante lo que es este periodo republicano proporcionaron lo que son muchas riquezas a Roma, en que los militares y los patricios se beneficiaron especialmente, que obtuvieron ya una enorme cantidad de tierras, pero una buena parte de lo que es la sociedad, como los campesinos, tuvieron que abandonar sus tierras para poder enrolarse con el ejército en su momento, en donde se conllevó al aumento de lo que es la desigualdad social que provocó lo que es una serie de revueltas, como la de los hermanos Graco, es que ellos podían mantener lo que es un reparto más justo de lo que es la riqueza o liderada por lo que son esclavos espartanos. Ante esta situación que se presentaba en su momento, lo que es el Senado cedió lo que es el poder a varios jefes militares que acabaron lo que son en poder enfrentarse entre sí ya en varias guerras civiles, ya en el año 48 a.C. Uno de los jefes militares, como Julio César, asumió todo el poder y se enfrentó al Senado de lo que es la guerra civil de Julio César. Fue asesinado 4 años después de lo que es llegar al poder y le sucedió Octavio, su sobrino e hijo adoptivo. Octavio en su momento se enfrentó a otros dos rivales en otra guerra civil en su momento. ¿Cómo se representa lo que es esta revuelta de Espartaco? En que ya en el año 73 a.C., lo que es el esclavo y gladiador Espartaco consiguió lo que es reunir un ejército de más de 30.000 esclavos
que en sí se pudieron desplazar por toda la península itálica, en la cual exigían lo que es la libertad y mejores condiciones de vida. Cuando se mantenía lo que es esta rebelión duró más de 2 años y la cual finalmente fue sofocada por el ejército romano que en sí crucificó a lo que son a muchos esclavos en lo que es en la carretera que conducía hacia Roma. Así era como se presentaban los gladiadores en su momento. Aquí estaba uno de los representantes, Julio César. Luego se conllevó lo que es el Imperio Romano mediante lo que es la formación del Imperio Romano. Abarca que la guerra civil en que se vio sumida lo que es Roma finalizó en el año 31 antes de Cristo con la victoria de Octavio en su momento. Poco a poco, Octavio Augusto fue ejerciendo todos los poderes que ya era jefe del ejército, es decir, era emperador, impartía lo que es justicia, elaboraba lo que son las diversas leyes, controlaba lo que es la vida religiosa y así sucesivamente se pudo convertir en el primer emperador romano, lo que supuso lo que es la final de la República. Tanto así que Octavio Augusto organizó lo que es un ejército poderoso que le permitió ampliar diversos territorios. Para mantener en sí lo que es la paz romana, ya en el siglo I y II, los conocidos como la época de lo que es Pax Romana, ya que en estos años se vivió ya un imperio con un clima de seguridad, donde era garantizado por un ejército poderoso que se representaba en su momento, ya que Roma vivió su momento de máximo esplendor y se convirtió en una gran ciudad a la que afluían las riquezas en todos los rincones del imperio en sí. En este mapa pueden observar lo que es la expansión territorial del imperio, cómo se conforma lo que es la expansión de Roma durante lo que es la República, todas las conquistas de Augusto y todas las vías romanas que se conllevaban en su momento. Ahora, ¿cómo era lo que es la organización del imperio? Simplemente para poder controlar lo que es este amplio territorio fue necesario crear lo que es una importante administración que abarca lo que son las provincias que estaban gobernadas por representantes del emperador que vivían en la capital provincial en su momento. Las provincias en sí, estas pagaban diversos impuestos elevados que era de gran importancia como una fuente de ingresos para lo que es el Estado. Con estos impuestos se pagaba lo que es el ejército y a un gran número de funcionarios. También se crearon lo que son muchas ciudades y es que muchas ciudades que eran bien comunicados gracias a las vías que se llevaban de estas provincias a la capital del imperio, es decir, que cada ciudad tenía su propio gobierno que funcionaba a pequeña escala, como el de Roma, que controlaba lo que es el territorio concreto del que era un centro cultural y económico. El ejército romano era que cada soldado debía pagar sus armas, por lo que los ricos formaban lo que es un grupo de mejor armado y a caballo. Cada hombre disponía de un par de jabalinas y de una espada, así como la de coraza, casco y escudo. Algunos soldados llevaban también hondas y arcos, otros eran responsables de las catapultas en sí. ¿En qué? Aquí pueden observar lo que eran los soldados romanos, cómo era su vestimenta, cómo se presentaban en sí. Los soldados o legionarios en sí se agrupaban en grupos de 100, en la cual las centurías eran dirigidas por un centurión, en la cual varias centurias formaban lo que es una legión. Estos romanos en sí también tuvieron lo que es una flota que se desplazaba por el Mediterráneo y desempeñó lo que es un papel muy importante en muchas de estas conquistas que se realizó en su momento. La desintegración del imperio abarca lo que es la crisis del Bajo Imperio, en que a partir ya del siglo III, lo que es este imperio romano, enfrentó a lo que es una serie de importantes cambios políticos y económicos, tanto así que estos eran internos y externos que acababan en una situación de crisis política, económica, militar y social. La inseguridad en los limes o fronteras era ya finalizada por las conquistas. El ejército trataba de poder mantener, de poder defender los limes y fronteras del imperio. Además, estas fronteras en lo que es el extremo oriental del imperio estaban tranquilas en que
sufrieron los ataques de los persas en su momento, en la cual el aumento básicamente de lo que es el poder del ejército, en que eran constantes guerras que obligaron al imperio a mantener lo que es un ejército que incrementaba lo que es su poder y mantenían lo que es diversa secuencia a lo que es la figura de un emperador que se debilitó en su momento. Para poder generar en que se contaba con el soporte de su tropa que tenían lo que es la fuerza para deponer y nombrar lo que son los emperadores. Por ejemplo, en el siglo III, ya el periodo que se conoce como lo que es una anarquía militar, se sucedieron lo que son 39 emperadores a tan solo 50 años. Lo que abarca lo que es la crisis económica es que la inseguridad en las fronteras y en los diversos territorios del imperio provocaron lo que es una disminución del comercio, tanto así que muchas de las mercancías no podían llegar a su destino. Estas ciudades en sí perdieron importancia y se inició lo que es un proceso de ruralización en su momento. Las consecuencias que habían en sí mediante todos estos impuestos y de los precios que fue empobreciendo lo que es la población y la cual provocó lo que son numerosas revueltas sociales, se formaron bandas de esclavos y campesinos pobres que atacaban a las grandes propiedades en su momento. Aquí pueden observar lo que es una gráfica que representa lo que es la puerta Ostiensis, en la cual en Roma y en muchas ciudades construyeron durante el Bajo Imperio nuevas murallas para asegurar su defensa en su momento. La división y el final del imperio, cómo se conlleva. Las diferencias entre lo que es la parte oriental y lo que es la occidental del imperio fueron aumentando durante el siglo III y el siglo IV. Dada lo que es la inestabilidad de estas fronteras romanas, el emperador Teodosio creyó que era más fácil poder defender lo que es el territorio si lo dividía. En el año 395 lo dividió en dos este territorio. El Imperio Romano de Oriente, que este abarca lo que es un territorio que tenía su capital en una antigua colonia griega que era llamada Bizancio, que cambió su nombre en honor del emperador Constantino. Fue llamada Constantinopla, actual en Estambul. Este Imperio Romano de Oriente también fue llamado Imperio Bizantino, que llegó a lo que es su máximo esplendor en el siglo VI. Ahora, lo que es este Imperio Romano de Occidente, este abarca lo que es tras la división, siguió lo que es la crisis por esta parte del imperio, donde la capital cambiaba entre Roma, Milán y Ravenna. Entre los transcursos del siglo V, como consecuencia de esta crisis interna, entre los ataques de los pueblos germánicos desapareció en su momento. Mediante lo que fue el saqueo de Roma, es que un rumor terrorífico los alcanzaba en Roma, es decir, tras esto estaba cedida a los que son los ciudadanos que salvaban su vida a precio del oro, en que la ciudad había sido tomada después de lo que es lo que en su momento se representa, que estos ciudadanos pierden su vida, en que se podía dar a conocer que estos sollozos tienen mientras que escribían que son estas palabras que habían sido conquistadas en esta ciudad que había conquistado el universo en su momento mediante lo que es el saqueo de Roma. Ahora, en las ciudades romanas abarca lo que es un modelo urbanismo, en que este imperio romano abarca lo que son ciudades que tuvieron gran importancia en Roma. La capital llegó a contar con más de 1 millón de habitantes. Además, crearon muchas otras ciudades que fueron centros políticos, económicos, culturales, en la cual abarcaba lo que es su territorio imperial. Estas ciudades romanas, como nueva fundación, tenían como una estructura en cuadrícula que estaban basadas en la de los dos campamentos militares romanos, en la cual estaban rodeadas por murallas y se organizaban a partir de dos calles principales, en la cual era el Cardo Maximus y lo que es el Decumanus Maximus, que era en el centro que se situaba lo que es el foro y la plaza. Tanto así que se podían encontrar los principales edificios públicos como las basílicas y también donde se desarrollaba el comercio. Dentro de los barrios populares también proliferaban lo que es la insulae, que estos eran edificios, apartamentos de 5 o 6 pisos donde vivían las personas de clase media, es decir,
Los nobles vivían con sus familias en las domus, también mantenían lo que son casas muy amplias con un patio central en su momento. Así es como está distribuida lo que es en su momento, lo que es un modelo urbanismo de estas ciudades romanas. Las viviendas de los romanos, ¿en qué? Esta abarca lo que son las ciudades romanas, en que había dos tipos de vivienda. Las personas más humildes vivían en los edificios de varios pisos llamados insulae, como ínsula en singular, en la cual llevaban a tener hasta 5 pisos de altura, y las viviendas solían ser pequeñas y poco confortables. Estas casas estaban en sí conformadas por numerosas dependencias que daban a un patio central. Los más adinerados o las personas que tenían más dinero en su momento podían construir casas lujosas, es decir, estas viviendas eran individuales como las domus. Esta era una estructura de la domus, como era representativa de estas personas, más que todo que eran adineradas, que podían construirse lujosas viviendas. Estaban distribuidas de la siguiente manera: como un patio interior en el cual tenía también apertura para poder recoger lo que es el agua de la lluvia, la cocina. También estaba representativo de estas casas, estaba lo que es el jardín porticado, también estaba lo que es el comedor, también estaba lo que es la cisterna, también estaba la habitación del dueño de la casa. Es así como distribuían este modelo, esta estructura de una domus, es decir, una estructura que vivían, convivían lo que son las personas más adineradas que podían construir lujosas viviendas más con más lujos en su momento. Luego, lo que es la vida urbana y el comercio, ¿en qué? La vida en la ciudad romana abarca que estas ciudades fueron muy importantes, que se centraron en los centros comerciales, en las cuales llegaban los productos agrícolas de los campos próximos y muchos otros, como las sedas, esclavos, metales preciosos, en la cual procedían de diversas colonias que eran lejanas al imperio o del territorio fuera de sus fronteras. La comida en representación a lo que es la comida, en lo que es en sí, mediante todos estos productos en que vendían en los foros de estas ciudades, ya que estaban llenos de gente desde la primera hora de la mañana, que era un lugar que ellos se dirigían como personas para poder comprar, poder también cerrar sus negocios, poder realizar alguna gestión administrativa o visitar lo que es el templo. La comida en sí estaba representada en que la comida al mediodía solía ser a base de legumbres, pan y fruta, y en el caso de los más adinerados, comían lo que es huevo o algo de pescado, pues pescado seco, marcaban diversos cambios en la actividad diaria en su momento. En donde se puede especificar que ya al anochecer los romanos regresaban a sus casas, donde tenían un lugar en que la comida era más importante que la del día, es decir, la cena, donde estas eran las sopas de harina, las hortalizas, el tocino y el vino, que solía tomar caliente y mezclado con agua, que eran habituales en su momento. El trabajo de las tiendas, talleres y oficios, en que estas ciudades romanas habían muchas tiendas, es decir, que las llamadas tabernáes o talleres artesanos que vendían sus productos en el mismo lugar que los fabricaban, donde abundaban los panaderos, los tejedores, los zapateros, los ceramistas y también los orfebres también estaban en estas ciudades en su momento. Lo que es el convite romano es que esta abarca lo que es una cena de convite que constaba en tres partes, lo que es el gusto o aperitivo que se tomaba antes de lo que es la cena, en la cual consistía en una serie de alimentos para poder despertar lo que es el apetito. El melón, la lechuga, atún, croquetas, alcachofas, trufas, ostras y pescado salado era la primera mesa, que consistía en servir lo que es un sinfín de manjares variados, que era el plato fuerte, y se tomaba cobrito en sí, como pollo, jamón, pescado. Conocían también lo que es alrededor de más de 150 especies, como mariscos y otros platos exóticos que preparaban en las viseras que preparaban con las viseras de los animales. La segunda mesa, esta se componía con los postres que tomaban, como fruta, dulces, también estaban los dátiles, las pesas y vinos dulces en su momento.
El comercio estaba basado en que cultivaban productos, diversos productos en los latifundios, en la cual destinaban a poder abastecer a las diversas ciudades, en la cual según su procedencia y uso se distinguían entre los productos procedentes de las ciudades próximas, los productos que eran llegados de zonas lejanas y los objetos de fuera que eran llegados fuera de los límites imperiales, en la cual este comercio además se vio facilitado por lo que es la extensión del uso de lo que es la moneda. En la cual la mayoría de los intercambios comerciales se realizaba por vía marítima, que también fue muy importante en lo que es el comercio terrestre, gracias a la construcción de más de 80 kilómetros de vías que atravesaban el imperio. Lo que son los carros y barcos es que la mayoría del comercio se realizaban por vía marítima y fluvial, porque eran mucho más baratos y mucho más rápidos. Es decir, que los barcos mercantes romanos eran propulsados por lo que son velas movidas por el viento y por el trabajo de los romeros en sí. En lo que es la agricultura y la vida en el campo, abarca que la agricultura romana fue la base de lo que es la economía romana. En todas las tierras en las cuales los romanos conquistaron, introdujeron lo que son diversas técnicas, como el uso del arado y sistema de redacción en su momento. Dentro de las tierras que cultivaban podían ser trabajadas por campesinos que eran pequeños propietarios, es decir, que en sí, por lo más habitual fueron los latifundios, que eran enormes extensiones de tierra que permanecían a un solo propietario en su momento. Estas grandes extensiones de tierra eran muchas veces el pago que recibían los militares y los nobles por participación en algunas conquistas militares, que la mayoría de ellos tenían también residencia de lo que es la ciudad, en que los latifundios eran trabajados por los esclavos de la mano de obra más barata representativa en su momento. Así era una gráfica de los esclavos pisando uva, en la cual vendimían lo que era una actividad muy importante de lo que es el calendario agrícola romano. Luego estaban las villas. Estas villas eran centros de los latifundios en que se encontraban las diversas villas, que eran enormes construcciones formadas por las dependencias de trabajo, en las cuales acataban lo que son como las cuadras y los establos de los talleres, lo que es el granero, lo que son las bodegas, lo que es el dormitorio, lo que son también diversas, especialmente que eran muy importantes, almacenes de los que aseguraban las diversas herramientas de trabajo, los productos agrícolas, el vino, el aceite, por ejemplo, lo que se conservaba, lo que son en grandes tijanas llamadas dolias, semienterradas en el suelo. También abarcaba dentro de estas construcciones que estaban formadas en que la vivienda del propietario, en la cual se organizaba alrededor de un patio central con jardines y solía estar lujosamente decorada, incluso tenía sus propias termas en sí. Esta era una estructura de una villa, como era conformada en su momento. Aquí estaba lo que es el taller, lo que es la prensa de aceite, lo que es la vivienda del propietario, también estaba el molino para grano, el almacén de dolias, caballerizas, graneros. Así era como se distribuía en su momento las villas en sí. Luego, cómo abarca o cómo se representa lo que es la ingeniería y arte romano, en que abarcan las construcciones romanas, en que se destacaron por sus obras de ingeniería y por la funcionalidad o sentido práctico de sus construcciones. Tanto así que tomaron diversos elementos de otros pueblos y también de los etruscos, que heredaron lo que es el arco y la bóveda, a partir de la cual desarrollaron las cúpulas para cubrir grandes edificios. Las construcciones más importantes eran los edificios públicos, en que estaban los termas, los templos, las basílicas, en las cuales pudieron destacar dedicados a los espectáculos, como los teatros y también los anfiteatros también. Las obras públicas, que estaban como vías y los acueductos, también estaban los monumentos conmemorativos, como las columnas, arcos de triunfo. Otra de las construcciones más importantes estaban las obras privadas. Aquí pueden observar, aquí pueden observar lo que son las termas de Bath, Reino Unido, el Circo de Roma,
también estaba lo que es el anfiteatro Flavio Concio en Roma, también estaba el teatro de Aspendos, que está representativo en Turquía. Así como pueden observar cómo se representa cada estructura. Lo que son los acueductos, estas simplemente que estas transportaban lo que es el agua hasta las ciudades a través de conductos subterráneos o bien canalizados muy elevados, en la cual era lo que es el trazo de estos acueductos que debía superar lo que son los diversos niveles de terreno y en ocasiones recorrer lo que son las largas distancias en su momento. En que los calzados romanos abarcan que son una muestra de lo que es una auténtica ingeniería, que su elaboración era un proceso complejo, pues suponían que eran cuatro capas de piedras de diferentes tamaños, en que estas vías contaban con sistemas para poder drenar lo que son las lluvias, y mantenían lo que es de manera lo que es el pavimento de la calzada, que no se resbalaran y fuera posible un rápido desplazamiento del ejército. Dentro de lo que es la escritura y pintura y el mosaico, es que los mosaicos se empleaban para poder pavimentar lo que es el suelo de los edificios públicos y de las casas de los romanos adinerados. También estos mosaicos estaban que se realizaban con unas piezas muy pequeñas, las teselas de diferentes colores con las que se intentaba imitar lo que es el efecto de la pintura, también basaba lo que es en escultura, que estos romanos denominaron especialmente los retratos, y que los escultores romanos se inspiraron más que todo en las esculturas griegas, en muchas de las cuales tomaron durante la conquista. La pintura estaba que se utilizaba fundamentalmente para poder decorar los interiores de las casas en su momento. Lo que es la religión romana, que abarca que los dioses romanos practicaban una religión politeísta en la cual adoraban a varios dioses en su momento. La religión pública abarca que una cultura romana que era eminentemente práctica y en ello se reflejaba lo que es su religión, en la cual los ciudadanos acudían a los templos a ofrecer lo que son las diversas plegarias y a celebrar lo que son los sacrificios a los dioses cuando se deseaba solicitar algún favor. Dentro de lo que es la religión doméstica, abarca que, además de los cultos públicos, los romanos veneraban en sus casas a los dioses y espíritus protectores de la familia, en la cual eran principal divinidades domésticas, que eran los lares, que eran protectores de las familias y de las casas, y los manes, que éstas protegían los antepasados, a los muertos de la familia, y los penates, que estos eran protectores de la despensa y de los alimentos, así como del fuego doméstico. Bien, aquí hay una gráfica que representa lo que es una tumba romana. Bien, chicos, hasta aquí combinamos con lo que es el repaso ya de los temas que ya hemos visto, que ya se han explicado, para que ustedes puedan recordar cómo se desarrolla cada tema. Vamos a hacer el último repaso del cuestionario, que nos quedan las últimas 10 preguntas. A ver, 20. ¿Qué pueblos vivían en la península itálica en el siglo 8 antes de Cristo? Ustedes escogen cuál es literal, los latinos, los etruscos, los griegos o todas las anteriores. ¿Cuál fue la primera forma de gobierno de Roma? ¿Fue una monarquía? ¿Fue lastizada o fue social? ¿Quiénes eran los libertos? ¿Eran los esclavos? ¿Eran los sacerdotes o eran los reyes? ¿Cuál era la situación de las mujeres en la sociedad romana? Las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres o podían participar en la vida política. Identifica los cargos ejercidos o sobre los que influyó Gala Placidia, en donde era reina bárbara, era esposa del emperador, era emperatriz o todas las anteriores. ¿Qué problemas hubo en las fronteras en la época del Bajo Imperio? Van a escoger, las fronteras se mostraron inseguras, o los pueblos germánicos los atacaron repetidamente, o todas las anteriores. Responda verdadero o falso. En la antigua Roma, las tierras de cultivo podían ser trabajadas por campesinos que eran pequeños propietarios. Lo más habitual que fueron los latifundios, enormes extensiones de tierra que permanecían a un solo propietario. Falso o verdadero, ustedes escogen cuál es el literal correcto. Complete con el literal correcto la caracterización del arte.
Como funcional y práctico, guarda lo que es la relación contra la tendencia permanente a priorizar. Ustedes escogen romanos, construcciones, puentes, colonial, construcciones, puentes o romano, realidades, paredes. Ustedes escogen cuál es el literal correcto. ¿Qué elementos constructivos tomaron los romanos de otros pueblos? El arco y la bóveda de los etruscos, la planta de los edificios y los estilos arquitectónicos de los griegos, o todas las anteriores. Complete con el literal correcto. Los romanos practicaban una religión, hoy hicimos el repaso de eso. Adoraban a varios, muchos de ellos adoptaron los que son de los pueblos, ustedes escogen. Politeístas, dioses griegas, neoliberalistas, dioses egipcias, o politeístas, dioses egipcios. Ustedes escogen cuál es el literal correcto. La última pregunta, complete con el literal correcto. La cultura era eminentemente práctica. Ustedes escogen la cultura romana, templos, egipcia, edificios o romana, cultos. Ustedes escogen cuál es el literal correcto. Y chicos, hemos culminado con el repaso de cómo están estructuradas lo que son las preguntas para que ustedes puedan estudiar y puedan realizar un excelente examen. Les quería comunicar que hoy culminamos también con lo que es la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Hasta el día de hoy ustedes van a ver esta asignatura. Ya se vienen nuevas asignaturas. ¿En qué? Esta semana que viene, de lo que está basado del 4 al 8 de noviembre, no va a haber asistencia, ya que para ello los estudiantes que no hayan cumplido con ningún trabajo y los estudiantes que tengan que corregir sus trabajos para mejorar la nota, por favor, deben de realizarlo durante esta semana para que ustedes puedan obtener buenas calificaciones. Bien, chicos, y también cuando ustedes realicen todo ese proceso, me indican en plataforma, lo van a hacer diciéndome el nombre, el curso y cuál es la tarea que tengo que ubicar la nota. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.